Cuéntanos un poquito cómo nace Perú sin toreo. Bueno, Perú sin toreo en primer lugar surge como respuesta a lo que aprobaron el año anterior, en el mes de diciembre. Se aprobó en la Comisión de Cultura el proyecto, el dictamen a favor del proyecto de ley Ujú. 2828-2022, que es el proyecto de ley de los Sí, taurinos y galleros sí, que buscan declarar la tauromaquia y gallística como manifestación cultural en el Perú. exacto. Ujú, Entonces, a razón de eso, al tener conocimiento de esto y ante un poco la sorpresa de la gran mayoría de agrupaciones y activistas que nos conocemos de hace ya varios años, ujú. decidimos tener una mayor coordinación y es así que surge la propuesta de Perú Sin Toreo, también en el marco internacional de que meses atrás, meses antes, en Colombia se había dado la aprobación en el Congreso de Colombia. El Sí. Congreso de Colombia aprobó la prohibición definitiva de las corridas de toros en Colombia, ¿no? Eso fue el año pasado, el 2024, por ahí el Ujú, mes ajá. Entonces claro. fue meses antes. Entonces, en ese contexto, muchos considerábamos consideramos de que lo más pertinente era tratar de hacer algo similar acá en Perú, ¿no? Entonces, en el marco de lo que ya teníamos también acá con este proyecto de ley, ¿no? De los taurinos y galleros. En ese Claro. marco, en ese contexto es que surge la iniciativa y comenzamos pues a sumar, a invitar a agrupaciones. El Congreso de Colombia, el Congreso de Colombia. Ya. Entonces, dime, y Luis, eh, el tema de la tauromaquia, ¿cómo se vive en provincia aquí, digamos, en nuestros departamentos, ¿no? Porque acá en Lima yo siempre, digamos que hay distritos como Ate, como Hacho, el Coloso de Hacho, el mal llamado Coloso de Hacho, donde se realizan, pero en provincia el tema de la tauromaquia y de también esto de las peleas de gallos es más intenso, ¿no? Es un poco más arraigado digamos, a una especie de tradición y costumbre, entre comillas, o mal llamada costumbre, que lamentablemente pues es más complicado, ¿no? Más complicada la lucha en los departamentos, ¿verdad? Es que, claro, sí, o sea, hay una presencia de actividades con toros, tauromaquia en general, ¿no? En distintas localidades del Perú, porque están bastante asociados, muchos de ellos, esos eventos están bastante asociados Ya. a las fiestas patronales, en muchos casos, pero hay todos sus aristas, ¿no? Porque, digamos, nosotros vemos la tauromaquia y obviamente lo que rechazamos de las corridas de toros es toda la violencia que se ejerce en ella, ¿no? Pero de todas Ujú. esas formas, por ejemplo, vamos viendo que, digamos, aquellas las que en donde se practica obviamente la sangre, la muerte, el torero, que lo practican a través ¿no? Del rejoneo con este jinete a caballo que va con una puya, ¿no? Una lanza con una punta de acero que le va incrustando en el lomo al toro. Ese es el rejoneo. Luego viene el rejoneo a la puya, luego viene el banderillero, ¿no? Con las seis, bueno, con los seis arpones que termina Claro. incrustándolo también, y finalmente el torero, ¿no? Que usa dos hasta tres armas, que es tanto la espada, por un lado, que intenta insertarla tres veces, ¿no? Sobre el pobre animal, y una vez hecho ello, aplican otra arma que es el descabello para incrustarle esa como especie de daga en la altura de la nuca, a la altura del cerebelo, perdón. Bueno, sí, se han estado sumando distintas agrupaciones de las regiones, los compañeros de Cusco, por supuesto las compañeras de Arequipa Antitaurina, del colectivo Cusco, que también hace poco han estado realizando bastantes acciones. Ahora poco también nuestra compañera Lita de Carhuaz, donde también están llevando adelante toda una campaña para evitar que usen fondos, ¿no? De la tauromaquia, ¿no? De sangre y muerte para que financien la restauración de una capilla. Antes en Cusco también hace unos meses nomás, unos meses, cuando se dio la muerte En del Chumbivilca, destripamiento. ¿verdad? En Así es, los Chumbivilca. Chumbivilcas, donde se destriparon en un evento taurino 6 caballos, terminaron destripados ahí para el Claro. horror de todos y para el aplauso del alcalde de Chumbivilcas. Ese es lo más triste, ¿no? Y sobre el No, tema de pues, los niños, sí. en realidad es importante lo que mencionas porque
El 2016, la ONU, a través del Comité de Derechos del Niño de la ONU, emitió una recomendaciones para nuestro país. Este comité Sí. sesiona cada ciertos años y emite recomendaciones en distintos ámbitos respecto a la niñez para cada país, ¿no? Y el 2016 lo hizo para Perú. Y en estas recomendaciones está señalado de que no se debe permitir la presencia de niños en eventos taurinos, y así lo señala, ¿no? No debe haber, o señala que es una preocupación que exista la formación de niños para la tauromaquia, ¿no? Por la violencia a la que se exponen. Segundo, uno es la formación, dos es la presencia, ¿no? Y el fomento que hay para este tipo de actividades. Entonces, ese mensaje, esa Claro. recomendación, porque finalmente son recomendaciones, digamos, hace poco, recién el Ministerio, bueno, bueno, ya será 2 años, que el Ministerio de la Mujer también ha hecho suyo este mensaje, estas recomendaciones, y a través de la campaña del el Ministerio de la Mujer, que es la campaña Modo Niñez, ha estado compartiendo, ¿no? Justamente este mensaje. ¿Qué es lo que dice la ley, no? Declarar, ¿no? Como tipo de, ¿cómo es el nombre exacto de la ley? Ahorita se me ha ido el nombre. La Declarar ley es costumbre. manifestación cultural. Quieren Manifestación cultural, exacto, ¿no? Una manifestación cultural nociva o, digamos para tanto para la niñez como para los animales, para las personas que son testigos de estos actos y que finalmente queremos a la fuerza, digamos, que ellos les guste este tipo de espectáculos. Entonces no puede llamarse manifestación cultural, pues, en qué momento de nuestra, digamos, en nuestro país está que permitimos pues estos tipos de actos de crueldad hacia los animales, ¿no? Yo creo que hemos evolucionado como sociedad y justamente acá voy a comentarte. Cuéntanos para los que no saben mucho sobre este proyecto de ley que ya pasó el dictamen, el predictamen y ahorita ya entró, incluso creo en la etapa para votar, ¿no? En el Congreso, todavía menos mal que no ha sido programado, pero cuéntanos un poco ¿qué implicaría que sea una manifestación cultural o declarada una manifestación cultural lo que es toros y la corrida de gallos? ¿Qué implicaría este proyecto de ley si llega a aprobarse? Bueno, lamentablemente el proyecto de ley en sí, la denominación es que ellos buscan que se declare, ¿no? La corrida de toros como manifestación cultural. Sí. Pero esto no es solamente algo nominativo, ¿no? No es solamente, qué bonito que se declare y punto. No, hay un interés Ujú, económico detrás de este proyecto de ley y es ujú. así como, o sea, lo podemos observar en el dictamen que aprobó el Ministerio, perdón, en la Comisión de Cultura, la anterior Exacto. Comisión de Cultura, porque en el dictamen, si leemos en el acta de resolución, lo que sería ley, ahí vamos a poder observar que lo que buscan finalmente es que obligue primer lugar a 3 ministerios, que obligue en primer lugar al Ministerio de Cultura para que declare a la tauromaquia, a la gallística como manifestación cultural, primero, o sea, que le dé esa calificación, una calificación que el propio Ministerio de Cultura ya les ha dicho que es inviable, porque por las propias normas del Ministerio de Cultura para calificar espectáculos culturales, no puede ser considerado espectáculo cultural ningún evento, y eso es importante que todos lo sepamos. Para el Ministerio de Cultura no puede ni va a calificar ningún espectáculo como cultural, ningún evento que implique violencia, odio en su mensaje contra los animales. Claro, entonces a la larga esto de fomentar y desarrollar es una Ujú. ambigüedad que en el fondo hay una cuestión económica, Claro. porque eso implica de que tanto los ministerios a través de sus sedes en los gobiernos locales significa que se destinen fondos para que se fomente por un lado la ganadería de lidia o lo que quieran. Y esto lo saben porque saben que ganadería de lidia como tal acá en Perú no existe. La Exacto. ganadería de lidia existe, vamos a decir, en Colombia, ¿no? En otros países, México, España, tal es así que los toros en realidad que se usan acá para las corridas de toros suelen ser toros de consumo humano, que tienen determinadas características un poco mayores que los toros de consumo, pero a la larga son toros de consumo. Los que se dedican a la ganadería Claro. de toros, a la ganadería de consumo humano, no se van a ver jamás afectados porque haya o no haya una corrida de toros.
pero porque ellos no viven de ello, de la corrida de toros, ellos de la ganadería de lidia, ellos viven por el ganado para consumo humano, ¿no? Entonces, hay todo ese contexto y ellos tratan, a través de esta ley, es un tema económico de fondo, porque De lo que quieren es que financiar se sus usen los actividades, fondos. ¿no? Financiar sus actividades, Así pues, es, traer toros, efectivamente. empezar a criarlos aquí, hacer todo un negocio, quizás mejorar sus plazas de, ¿no? Sus plazas que ahora incluso yo he visto el otro día, me ha sorprendido porque en ATE he visto que ni siquiera han usado digamos, una especie de estadio, un coliseo, sino simplemente lo han cerrado con unos toldos y adentro han realizado una corrida de toros. Es decir, me ha parecido inaudito que las municipalidades, y acá te pongo a preguntar justamente porque en Colombia comenzó justamente con el aporte de las municipalidades prohibiendo, evitando los permisos, ¿no? A estas corridas de toros que estén permitiendo este tipo de actividades con las mínimas condiciones. Hay tantos espectáculos que a veces cierran por falta de seguridad, por el defensa civil, etcétera, etcétera. Pero para los toros que maten animales no les interesa si hay todas las medidas correctas, ¿no? Para pasar, ¿no? Es como dices tú, hay un dinero que se mueve ahí que lamentablemente pues está promoviendo esta tortura y esta matanza, ¿no? ¿Qué papel tú le asignas a las municipalidades, que son las que en primer lugar dan permiso a este tipo de actividades? Porque yo creo que al margen, la ley, a seguir hablando de la ley, pero las municipalidades también correspondería que frenen este tipo de actos, o tú qué opinas en todo caso, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Claro, o sea, los municipios están para brindar, como todo el Estado en realidad, es para que brinden los servicios que los ciudadanos necesitan. Y vamos a Ujú. poner en las necesidades que tienen todas las localidades, todas nuestras localidades. Vamos a preferir, como lo hicieron hace unos años atrás en la ciudad de Huancavelica, Ujú. donde se supo que usaron los fondos del canon minero para construir una plaza de 20.000, una plaza de toros para 20.000 personas. Entonces, siendo Huancavelica uno de los lugares más empobrecidos del país, donde no hay hospitales, escuelas, hay deficiencias en carreteras, todas las necesidades posibles, y se desvían esos fondos. Ahora, esto lamentablemente, este proyecto de ley lo que busca es de fondo, es que todos nosotros, o sea, que se use el dinero, el impuesto de todos los peruanos, lo que nos cobra la SUNAT, lo que pagamos en todos los gastos que tenemos, que se usen esos impuestos para que se destinen en plazas de toros, porque eso es lo que se va a fomentar que hayan, pues, que se desvíe, o sea, se presta la corrupción nuevamente para que pongan, ¿no?, organización de tal evento taurino y ahora con mayor respaldo, ¿no? Entonces, se presta obviamente a todo lo que es el sistema de corrupción que existe lamentablemente en nuestro país para que los Ahora ríos estén me has hecho en cosas recordar como que en son. Huánuco un alcalde, me acuerdo que mató a un toro, lo degolló y bebió su sangre en la plaza principal, en el distrito de Marías. No sé si escuchaste eso el año pasado, fue, si no me equivoco. Sí, en octubre del año pasado. Terrible, Le cortaron el cuello a un toro, le pusieron el vaso y bebía, mientras que el toro se sangraba, el alcalde tomaba delante de todas las personas con sus regidores, porque dice que es costumbre. Y el pobre toro muriendo ahí, agonizando porque le habían cortado el cuello. Entonces, también acá hay responsabilidad de los alcaldes, porque yo creo que acá los alcaldes también, como son, según la ley 30407, menciona el garante que brinda la protección y bienestar animal, la protección es para todos los animales, ¿no? No podemos permitir que se esté realizando pues estos actos, avalando por ellos, como tú dices, pero lamentablemente viene aquí el tema económico, que es el que, bueno, te construyo tal cosa, te doy dinero para esto, construyo un techo para esto, y finalmente para poder quedarse callados y otorgar los permisos, ¿no? Lamentablemente acá las municipalidades también deberían, en todo caso, ahora que vienen las elecciones, deberíamos considerar también las autoridades que vamos a elegir, ¿no? por Definitivamente. supuesto. Eh, Sí, es muy claro, importante esto. Y el llamado, obviamente, a las autoridades es a que, obviamente, se preocupen en las necesidades reales que tiene la población. En la gran mayoría de provincias estamos con altos grados de anemia, ¿no? Vemos ese tema de anemia en los niños.